Ahora yo creo a Federico Mayor, su compromiso. Es socio de la Ateneo. Es socio de la Ateneo, además, y de muchas otras cosas. Entonces, Federico, yo os pido a todos que intentéis no alargar mucho para que haya debate. Pero di un minuto, di 15 minutos, 20 No, minutos. en torno a un cuarto de hora cada uno yo creo que es suficiente, pero si alguno habla 20 minutos tampoco pasa nada. El problema es que en conjunto lo que pretendemos es que haya mucho ánimo para seguir leyendo a Bunge y por lo tanto que ellos nos iluminen por dónde conviene leerlo en torno a todo lo que ya hemos hablado, cada uno desde su propia perspectiva, y eso es lo que estamos intentando decir. Pedro ha consumido un cuarto de hora más o menos, pues a los demás os pido más o menos lo mismo, pero tampoco, a ver, si no estaríamos en contra de la propia ideología de la democracia participativa. Entonces, bueno, Pedro, por Federico. Hay tres palabras clave en la filosofía política de Bunge, que además las pone en la propia portada. Es la solidaridad, la cooperación y la democracia integral. Pues bien, estas tres palabras aparecen al final de esta Segunda Guerra Mundial horrible, después de una guerra con genocidio, con holocausto, con la utilización de los sistemas de exterminio más bárbaros. Aparece precisamente una gran tensión humana y unos documentos escritos en esta tensión que dicen, bueno, el mundo desde el origen de los tiempos ha estado siempre bajo un poder absoluto masculino. La mujer ha tenido apariciones anecdóticas, fugaces, temporales y además miméticas, es decir, que es lógico, cuando la mujer excepcionalmente aparecía en los escenarios del poder, tomaba las decisiones y mandaba, como había visto que lo hacían los hombres, porque eran ellos los que tenían siempre el poder. Por tanto, al llegar este año 45, lo que es cierto es que aquellas personas que estaban, como digo, con los ojos y el corazón y la mente, absolutamente atónitos ante lo que acababan de ver, dicen: lo que tenemos que hacer es que sean los pueblos los que tomen el destino en sus manos. Y he repetido muchas veces, porque creo que es muy importante, el principio de la Carta de las Naciones Unidas, que no dice nosotros los estados, nosotros los gobiernos, dice nosotros los pueblos. ¿Y qué es lo que hacen los pueblos? Los pueblos piensan en las generaciones venideras. Esto es lo que siempre ha recomendado este gran personaje que es el presidente Nelson Mandela. Tenemos que pensar cada generación en la que viene, es nuestro gran deber, y por eso es muy importante que diga: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, estamos siempre desde el origen de los tiempos en una cultura de guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra, siempre preparando la guerra. Además, todo eso azuzado por los productores de armamento, y siempre lo único que se hace cuando se termina una guerra es preparar la siguiente. Y todo esto hecho siempre por un poder omnímodo absoluto masculino. Y en aquel momento, en cambio, se dice: no, a partir de ahora tienen que ser los pueblos, lo tenemos que hacer pensando en las generaciones venideras y no tenemos que prepararnos para la guerra, sino prepararnos para la paz. Hay que evitar el horror de la guerra. Y es muy importante que junto a la ONU, a las Naciones Unidas, se crean una serie de instituciones, cada una para una cosa, una para el trabajo, otra para la salud, otra para la alimentación, es la primera, porque se dice la vida digna, lo primero que lleva es a que la gente tenga que comer. No podemos, como ahora mismo, el resultado de este neoliberalismo terrible que estamos padeciendo en Occidente desde hace unos años, hoy se habrán consumido 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, pero habrán muerto más de 60.000 personas de hambre, de las cuales muchos niños y niñas de 1 a 5 años de edad. Son cosas que no pueden ser, pero son. Y lo que es cierto es que en aquel momento se dice: no, esto no se puede volver a producir, tiene que haber una gran institución que se ocupe de la alimentación, y tiene que haber una gran organización que se ocupe de la salud y otra de la educación, la ciencia y la cultura. Esta
institución intelectual es la que he tenido el honor de llevar durante algunos años, y tiene este documento que es luminoso, la Constitución de la UNESCO, porque empieza diciendo: todo reside en la igual dignidad de todos los seres humanos. Si realmente aceptamos esto, está casi todo resuelto. Si realmente pensamos que todos los seres humanos son iguales en dignidad, sean hombre o mujer, sean de un color de piel u otro, sean de una ideología u otra, de una religión u otra, si aceptamos la igual dignidad, es verdad, está prácticamente todo solucionado. Son los cimientos, son las bases, son las raíces de la Declaración de los Derechos Humanos, que precisamente se fragua porque Roosevelt ya estaba muy enfermo de leucemia y lo encomienda a su mujer, a Eleanor Roosevelt, junto con Archibald MacLeish, con René Cassin y con otros, hacen la redacción y utilizan, como ya se había hecho en la Constitución de la UNESCO, la palabra solidaridad. Y dicen: el mundo debe guiarse por principios democráticos, que es muy importante, es que es esto, ¿no? Es por unos principios democráticos, una democracia que sea integral, una democracia que no sea solo una democracia de una serie de valores éticos, sino que esto debe aplicarse y debe hacerse y reconocerse, sobre todo a la cultura como comportamiento cotidiano. Tenemos que tener una cultura democrática, y la democracia no es algo que nos dan, es algo que, igual que la libertad, nosotros tenemos que contribuir diariamente a hacer nuestro. Y dice solidaridad intelectual y moral, que es muy importante también, porque no solo la solidaridad implica entender la mano y no tener la mano alzada o la mano armada, como casi siempre, sino tender la mano, sí, porque es el socorro, es lo más inmediato, pero después dice solidaridad intelectual y moral. Es decir, tenemos que compartir, partir con los demás nuestras experiencias. Todo el mundo tiene un tesoro que es fantástico, la mayor parte de las veces inexplorado, la mayor parte de las veces no lo utiliza nadie, y ahora sobre todo que la gente vive más años, es algo que es fenomenal, que es esta experiencia, que es el balance de nuestros éxitos, de nuestros errores, finalmente pues lo que hemos inventado durante nuestra vida, lo que hemos sido capaces de hacer, de sobreponernos. No importa las veces en que uno haya tenido que levantarse, lo que importa es que haya tenido el valor para levantarse de nuevo. Todo esto es lo que significa esta visión de íntegra. Y lo mismo que se dijo en aquel momento del desarrollo, cuando se decía, tenemos que compartir, se decía, tenemos que compartir, pero el desarrollo no es un desarrollo económico, es un desarrollo que es económico, que es social, sobre todo, que es cultural. Y todo esto lleva a un desarrollo integral y tiene que ser endógeno, es decir, tiene que desarrollar las propias capacidades creadoras. Cada ser humano es capaz de crear, cada ser humano es capaz de esta desmesura, de inventar, de anticiparse, de prever. Todo esto es lo que normalmente no hemos podido utilizar, porque la inmensa mayoría de los seres humanos han nacido, vivido y muerto en un espacio muy limitado, han estado confinados, tanto territorial como intelectualmente. Han sido vidas invisibles, anónimas, atemorizadas. Han sido testigos de lo que sucedía, pero solo en un entorno muy limitado, 50 kilómetros a la redonda. Esto es lo que ha sido la mayoría de la gente. Si miramos, cerramos los ojos y miramos así de cerca, nos damos cuenta de que toda la historia, todos han sido víctimas. Pero ha habido unos cuantos hombres en el poder y el resto de los hombres y todas las mujeres invisibles que han dado hasta su vida sin discusión, sin rechistar. Se tenía que dar a los designios del poder. Y todo eso, como les digo, al acabar la contienda del año 39 al año 45, se dice, no, ahora tiene que haber los principios democráticos y tenemos que compartir. Y tenemos esta palabra cooperación, cooperare. Cooperare significa trabajar todos juntos. Tenemos que trabajar juntos y tenemos que compartir y tenemos que ser solidarios, porque la base es que todos tenemos igual dignidad
y todos tenemos derecho a una vida digna. Cuando se habla del derecho a la vida, tenemos que añadir digna, en condiciones que hagan que esta existencia, este misterio de la existencia, quizá un milagro, pero este misterio terrible de la existencia humana, tiene que tener unas condiciones mínimas que permitan que esta vida se desarrolle en dignidad. Todo esto, como ustedes saben, una vez más, porque había sucedido en el año 19 y 20, pero una vez más, sobre todo el Partido Republicano de los Estados Unidos lo aparta y dice, nada de principios democráticos, aquí en las Naciones Unidas hay un veto, este veto lo tienen estos países, son los países vencedores, y a partir de ahora la Asamblea General únicamente tiene una labor puramente de debate, pero no tiene ningún papel ni ninguna capacidad de acción, y lo que progresivamente queda muy claro es que el neoliberalismo significa la sustitución precisamente de la solidaridad, de la cooperación, de la democracia integral, la sustitución de la justicia social por los valores del mercado. Se deja a un lado todo lo que precisamente desde el año 45 se recomendaba que debían ser los referentes que teníamos que tener cada uno de nosotros en nuestro firmamento personal para que fuéramos en esta capacidad democrática a escala personal, a escala local, a escala regional, para que tuviéramos el concepto de que esto es algo que va ligado a nuestro comportamiento cotidiano, la solidaridad también, la libertad también. Fíjense, y lo digo ahora sobre todo cuando tenemos esta ley que no podemos aceptar, tenemos que reaccionar con objeción de conciencia y con desobediencia cívica, pero cuando tenemos una ley inspirada en la OECD, que es una institución económica de los países más desarrollados, más prósperos de la Tierra, tenemos que pensar en la maravillosa definición basada ya en una manera de expresarse perfecta, a mi modo de ver, de don Francisco Giner de los Ríos, que dice: educación es contribuir a formar a personas libres y responsables. Libres y responsables, es decir, independientes, que actúan en virtud de sus propias reflexiones, que no actúan al dictado de nadie, ni de dogmas, ni tienen cortapisas de ningún orden, y que son responsables. Esta es otra de las cosas muy importantes de Bunge. Cuando Bunge piensa en la democracia y piensa en la dignidad de vida, inmediatamente piensa en la dimensión biológica y piensa en la dimensión ambiental. Ahora estamos todos aquí en este neoliberalismo que ha llegado a la desfachatez de nombrar sin urnas, es decir, sin elecciones, a gobiernos en la cuna de la democracia. Es que en Grecia el neoliberalismo, los mercados han nombrado a gobiernos directamente sin urnas. Lo han hecho en Grecia, lo han hecho en Italia. Es que se ha permitido todo. ¿Por qué? Pues porque esta Europa, este Occidente, pues se dejó convencer en los años 80, sobre todo por el presidente Reagan y la primer ministro Thatcher, de que había llegado el momento en que el Estado se tenía que debilitar, en que las Naciones Unidas debían reducirse a un G6, a un G7, a un G8. Es decir, se sustituye la democracia a escala mundial por la plutocracia, por la oligocracia, que se han aceptado cosas absolutamente inverosímiles, inaceptables. ¿Cómo puede ser que hayamos dicho que fuera la justicia social y sí a las leyes mercantiles? ¿Cómo puede ser que hayamos dicho fuera las Naciones Unidas, por muy ineficaces y por muy controvertidas que puedan ser, y sí aunque G7, G8, o sea que 8 países en lugar de 196 intenten dominar el mundo? Son cosas absolutamente increíbles y que ahora, y con eso quiero terminar, yo creo que ahora precisamente, por eso me parece muy bien lo que ahora Victoriano y las meditaciones sobre Bunge, ojalá lo podamos hacer directamente con él, el que demos de nuevo valor a una serie de principios que son los que deben reconstruir, los que deben refundar
esto que en la Carta de la Tierra, que es otro documento que a mí me entusiasma, termina diciendo un nuevo comienzo. Ahora podemos pensar en un nuevo comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí y hasta hace poco no? Porque ahora tenemos conciencia global. Ahora por primera vez sabemos lo que pasa en el mundo. Es que no lo sabíamos. Yo recuerdo cuando yo vivía en Barcelona en los años 50, pues no sabía nada más que el entorno. Y del Papa teníamos unas estampitas en blanco y negro y decía, este es el Papa. Y todo el mundo, pues este es el Papa. Ahora en cambio, pues tenemos a la gente que puede desplazarse, pero sobre todo que puede comunicarse. La nueva tecnología de la comunicación y de la información representa, no cabe duda, la posibilidad de expresar. El tiempo del silencio, el tiempo de la no participación, el tiempo del miedo. No hay que olvidar que el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice esta cosa terrible. Dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. O sea, que parten de la base, claro, de que estamos todos atemorizados por este poder inmenso que nos ha dominado siempre. Ahora, por tanto, ya tenemos la posibilidad de tener conciencia global. Podemos comparar, podemos apreciar mejor lo que tenemos. Hay una frase en francés que dice, quand on analyse, on se désole, quand on compare, on se console. Y es verdad, cuando uno analiza, pues queda desolado. Pero cuando compara, dice, hombre, pues hay que apreciar lo que tenemos y ver las precariedades de los demás. Pues esto hoy ya lo tenemos, hoy ya somos ciudadanos del mundo, hoy debemos ser ciudadanos del mundo. Yo la verdad es que cada día pienso que esta responsabilidad de pensar que hay gente que se muere de hambre, hay gente que no tiene acceso a los medicamentos que para nosotros ya son habituales. Esto no puede ser así y que lo tenemos que superar. Primer punto. Segundo punto. Como digo, además de esta conciencia global, hoy ya podemos participar. Tenemos que atrevernos a participar. Tenemos que decir, no puede ser que durante años y años y siglos hayamos estado, pues esto, temerosos, atemorizados. Ahora tenemos que atrevernos y tenemos que expresarnos. Sobre todo aquellos que sabemos que no vamos a tener, y si la tenemos tanto, nos da una repercusión directa de este poder omnímodo que nos quiere atemorizar, que a través del poder mediático nos distrae, nos tienen distraídos. A mí me gusta el fútbol, hombre, pero no tanto, es que llega un momento en que estamos absolutamente, distraídos. María Novo lo dice, el gran problema de nuestro tiempo es el NTD, nos tienen distraídos. O sea, tenemos que tener, por tanto, capacidad, esta reapropiación del tiempo para pensar, para reflexionar, para leer y para decir, no, a partir de ahora voy a mantener esta posición y además voy a expresarme libremente. Y por último, muy importante, el papel de la mujer. Yo en esto, permitidme que os diga, porque he tenido además la experiencia de la UNESCO, he tenido la posibilidad de estar hablando de este tema durante muchas horas con el propio presidente Nelson Mandela. Este es un factor absolutamente determinante. No podemos imaginar el mundo sin equidad. No hay democracia si no hay equidad. No hay democracia si no hay igual dignidad de todos los seres humanos. Y hasta ahora no lo ha habido. En el año 96, fue una de las primeras veces que yo hablé de este tema con el presidente Mandela, calculamos que el porcentaje de mujeres que incidían en la toma de decisiones a escala mundial no llegaba al 5%. Lo cual quiere decir que el 95% de las decisiones estaban tomadas por hombres. No puede ser. Son cosas que es que no puede ser. Bueno, en estos momentos estamos acercándonos al 15%. 96, 2006, 2013, hay ya un crecimiento importante. En el momento en que esta capacidad de decisión, de estar en el escenario del poder por parte de la mujer se consolide, en aquel momento este nuevo comienzo, esta nueva era, creo que ya será posible. Y yo pienso que esta inflexión histórica no tardará en producirse. Por eso
creo que todas estas reflexiones, el que hoy podamos hablar de una democracia integral, como sabe Victoriano, con un gran personaje que es Mario Soares, con Edgar Morin, hemos redactado una declaración universal de la democracia. Y precisamente por eso, porque sabíamos que no hay posibilidad de cambio si no tenemos democracia a escala mundial en las Naciones Unidas, una refundación de las Naciones Unidas basada en la democracia, está todo muy bien estudiado, una democracia a escala europea. Lo de Europa es un disparate, es que es un disparate total. Ya ven ahora mismo se dice que si Merkel logra el acuerdo con los socialdemócratas es porque acepta el salario mínimo, y si acepta el salario mínimo, las empresas se van de Alemania porque se deslocalizan. Dices, no puede ser. El neoliberalismo ha sido un rotundo fracaso, y lo que no podemos hacer en Europa es ser hoy el gran reducto, porque América ya no lo está siendo. Ahora el gran reducto es Europa del neoliberalismo, en un momento en que lo que tenemos que hacer sería precisamente volver a mostrar unas raíces de gran vigor democrático. Yo creo que esta declaración puede ser útil, se la he enviado a Victoriano, lo digo porque está abierta a todas las interpretaciones, está abierta a todas las adiciones. Hacemos